Ya jueves, penúltimo día de esta semana. Y el título de la lección, el remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Cómo irá a vivir? Así igual. Ya dijimos ayer, de la misma manera que vivió el pueblo antiguo del Señor, es lo mismo que habremos de vivir. Y bueno, esto no estoy para contárselo, sino para que a través de mi compañero, hermano y amigo y colega, el pastor Rafael San Sebastián, también él nos pueda hablar un poquito sobre este título tan hermoso. Pastor, bienvenido. Pastor Víctor, muchas gracias. Nuevamente seguimos estudiando, como usted dijo, penúltimo día ya para recibir el Santo Sábado de Dios el día de mañana, si es la voluntad de Él, ¿verdad? Pero mientras en este jueves 30 de marzo, bienvenidos sean cada uno de ustedes que nos están viendo a través de sus pantallas o nos están escuchando, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. El remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué será ese remanente? ¿Quién es? Bueno, pues eso lo descubriremos el día de hoy. Y los invitamos a que juntos podamos, pues, orar y pedir la dirección de nuestro Dios para comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial. Adelante, pastor. Bueno, oro. Amante Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Porque solamente por tu amor y tu misericordia, oh Padre Celestial, es que seguimos en esta tierra con vida, Señor. Y tú nos tienes con un propósito, oh Padre misericordioso, que es el de compartir con el mundo que no te conoce este lindo y hermoso mensaje, como lleva la lección, el mensaje angelical de los 3 ángeles. Oh Dios mío, permítenos pues que hoy al estudiar la lección de escuela sabática, Señor, lo referente al remanente de Dios en el tiempo del fin, podamos tener la seguridad de caminar junto con Jesús y que Él nos dé el aliento suficiente para no doblarnos ni a derecha ni a izquierda, sino andar derechito en el camino que Él ha trazado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias te doy porque sé que igualmente como me bendices a mí, bendices a nuestros queridos oyentes, oh Dios mío, aunque a pesar de los problemas y las dificultades que podamos tener. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pido todo, Señor. Amén, oh Padre. Amén. 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 Bien, pastor, pues, ¿qué nos tiene ahora sobre este remanente? El remanente que nos habla ahora sí del versículo, ¿verdad? Para memorizar, que allá está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 17. Vamos a ver lo referente al remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12, 17? Fíjense, ahí lo tienen en pantalla y nos dice esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el ¿qué? El resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, aquí la lección nos dice qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentran en este versículo. ¿Qué características tienen ese pueblo, ese remanente? Y aquí lo vemos. 2 características le puse yo aquí en mi lección que tienen este remanente que el dragón se llenó de ira y le fue a hacer guerra. La primera es que guardan los mandamientos de Dios. Y el segundo es que tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las 2 características, ¿verdad?, que nos dice aún la lección, que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?, y tienen el testimonio de Jesucristo. La lección empieza diciendo con algo muy lindo. Yo ya me introduje, ¿verdad?, en lo que es donde nos pone las preguntas, lo más
negrito que ponen, pero hay algo que me gusta como introducción que tiene la lección. Dice, el diablo ha estado en guerra con Cristo ¿desde cuándo? Lo hemos visto desde esta lección, ¿verdad? Cuando nosotros vimos los versículos anteriores del 6, el 7, ¿verdad? Que arrojó y se trajo la tercera parte. Y nosotros hemos visto cómo ha pasado eso. Dice, el diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo. Apocalipsis 12, 7. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo. Fíjense, ¿cuál es el propósito del enemigo? ¿Ustedes creen que él se quiere perder solito? No, él se quiere llevar a todos los que él pueda. Así como él se trajo la tercera parte de los ángeles, él se quiere agarrar a la gente todavía más. Dice que quiere tomar el control del universo. Y nos muestra que veamos Isaías capítulo 12, versículos 12 al 14, ¿verdad? El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Fíjense, dice que está puesto sobre el pueblo de Dios. Hay un pueblo en esta tierra que tiene dos características especiales, según lo que nos dice Apocalipsis 12, 17. Uno, que guardan los mandamientos de Dios, y el segundo es que tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Versículo 17 declara enfáticamente que el dragón, que estamos ya llamando la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, estaba enojado, airado, ¿verdad? Con la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y fue a combatir al resto de sus hijos. Fíjense qué nos dice aquí. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce el remanente, hermanos. ¿Y eso dónde lo dice? En la King James, ¿verdad? O la versión del Rey Jacobo en inglés. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Nosotros hemos visto lo que el enemigo le quiere hacer al pueblo de Dios. Los que tienen estas dos características especiales. Dos características especiales que tienen este pueblo. Una, los mandamientos de Dios. Y la segunda es que tienen el testimonio de Jesucristo. Pastor Víctor, ¿usted le gustaría añadir algo más a lo que nosotros estamos viendo en esta bonita lección, ¿verdad? El remanente de Dios en el tiempo del fin. Gracias, pastor. Sí, yo creo que es interesante ver. Este título nos dice mucho, en la cual hoy usted al iniciar esta lección hablaba de dos grupos. Decía que solamente dos grupos van a existir en el tiempo del fin. En el cual, pues nosotros vemos, ¿verdad? Cuando menciona trigo y cizaña, cuando menciona ovejas y cabritos. En realidad, hoy escuchamos de cientos de iglesias, de miles de iglesias, pero solamente en el tiempo del fin va a haber dos iglesias en las cuales va a ser la diferencia. Y esa diferencia, como decía Apocalipsis 12, 17, que será la diferencia de la otra iglesia, de cual no van a guardar los mandamientos de Dios. Porque, como decía también Daniel 7:25, tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Así es de que cuando Daniel dice tratará, porque no puede cambiarla, no pueden cambiar la ley. Porque la ley Dios la escribió y no hay quien la cambie. Pero sí buscará la manera de tratar de cambiar esa ley en los corazones de los cristianos, en las cuales muchos se irán al lado de la ley que ponga el hombre, pero no la ley que Dios ha dispuesto y nos ha dado. Así es de que en realidad, si vemos nosotros o ponemos ese texto de 12:17, vamos a encontrar, como ya decía el pastor Rafael, unas características especiales. Y vemos primero que este enemigo, que hoy en día ya no es el querubín
si no es serpiente o es el dragón, está irado, está enojado. Y más se enoja porque no quieren. Hay un pueblo, hay un remanente que no quiere obedecer lo que ellos ponen, lo que ellos quieren que se haga, sino que este remanente, este pequeño grupo, está más centrado en obedecer la palabra de Dios, en cumplir los requisitos del Altísimo y no lo que el hombre pone. Por eso, así como Noé hablaba, viene un diluvio, va a llover, y en aquellos tiempos no llovía, los antediluvianos decían, este está loco, este no sabe lo que está diciendo, pues ¿y cuándo ha llovido? ¿Cuántos años ya tenemos? Miren las generaciones que hemos tenido. Y ahora sale este viejito loco diciendo que va a llover. Hoy es lo mismo, el remanente del Señor está diciendo, prepárense, porque van a cambiar la ley de Dios, porque van a poner un día que no se debe de adorar. Hay un día que la Biblia dice y que manda que se adore, pero el mundo cristiano, el mundo religioso, dice no, el domingo, cuando el domingo solamente aparece 8 veces en la Biblia, pero nunca como un mandato de obediencia, como un mandato de descanso. Siempre dando testimonio que el primer día de la semana el Señor resucitó. El primer día de la semana se encontró con María. Siempre hablando de los acontecimientos que pasaron o sucedieron cuando el Señor se levantó de la tumba. Y nunca en la Biblia ningún apóstol, ni el mismo Señor Jesucristo, habla de que hay que guardar el domingo. Siempre ellos siguieron obedeciendo y cumpliendo con guardar el día del Señor. El primer día de la semana en sí va a ser introducido y metido, queriendo abolir la ley de Dios. Como dijo Daniel, tratarán, porque la ley de Dios nadie puede cambiarla, si no es el mismo Señor. Pero el Señor no lo ha cambiado. Por eso, en el libro de San Mateo, capítulo 5, nosotros vemos cómo es que Jesús también habló y dijo, para que quede más concreto, ¿verdad? Que Él no vino a cambiar, no vino a dejar a un lado los mandamientos y la ley de Dios. Él vino a cumplirlos. Así es que como nosotros vamos a poder ver en verdad a este grupo que la ira de Satanás con todos aquellos que guardan el domingo se lanzarán contra este pequeño remanente de Dios. Pero como leímos ayer, Dios los protegerá, Dios nos ayudará y nos cubrirá de la muerte cuando seamos fieles realmente a Dios. Que es verdad, va a haber muchos que van a morir, pero en su muerte van a dar testimonio de la verdad del Señor. Pastor, antes de leer las citas, ¿tiene algo que decir o me voy de largo? A ver, así es, pastor. No, nada más déjeme decirle antes de que lea la cita, porque están muy buenas las citas, ¿verdad?, que usted va a leer, pero la lección trae algo muy fundamental, queridos hermanos, con referente a lo que nos habla hoy del remanente, ¿verdad? En la última párrafos, 2 párrafos, nada más voy a leer para concluir la lección. Ustedes lo pueden ver también en sus lecciones, ahí está. El antepenúltimo y el penúltimo, ¿verdad?, párrafo dice, la pregunta central en esta guerra final es bien fácil, esa es la pregunta central en esta guerra. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Dice, ¿es a quién somos leales? Así de fácil se resume esta pregunta central en esta guerra final, hermanos. El pastor lo dijo claramente, ¿verdad? ¿A quién le vamos a ser leales nosotros? ¿Vamos a guardar los mandamientos de Dios o vamos a guardar el día espurio que se ha querido introducir nada más, sin ninguna objetividad, pero lo han querido meter como señal de adoración al enemigo? Con el debido respeto, pero así es, ¿verdad? Se tiene que decir, el domingo ni en ningún momento la palabra de Dios nos ha dicho que nosotros debemos de guardar y reposar ese día. En cambio, hablando de los mandamientos de Dios, el sábado
La palabra de Dios está llena, ¿verdad? Aún en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dice, según como era su costumbre, Él entró. ¿En dónde entró? En la sinagoga. Ahí entró. ¿Y qué día? En el día sábado, hermanos. La pregunta es entonces, ¿a quién nosotros le seremos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su Espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe. Una fe que conduce ¿a qué? A la obediencia, hermanos. Una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. Así de fácil, hermanos. Dios nos dio libre albedrío. Depende de ti. Ni de mí ni del pastor Víctor, ¿verdad? En el cual nosotros estamos estudiando la lección juntos. Depende de ti y de tu decisión personal. ¿A quién has de servir? ¿A quién tú le quieres agradar? ¿Al enemigo? ¿Con todas las cosas que te pone en el mundo? ¿O a Dios con sus requerimientos que Él te está poniendo? Y los requerimientos no son malos, es simplemente una salvaguardia que tenemos nosotros para que no nos vaya mal en la vida. Depende de ti, querido hermano. Ahora sí, pastor, a leer las notas que están tan hermosas también. Gracias, pastor. Bueno, miren, ya que nos introducimos mucho en ese versículo, pues dice ella en este libro que se le llama La Oración. En la página 115, ella escribió esto. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Hay dos bandos. No te creas, sí, hay muchas iglesias. Pero si tú ves, son pocas las que guardan el sábado bíblico. Y todas las demás guardan el domingo. O tienen el servicio en domingo. Porque la verdad que ni guardan el domingo. Nomás tienen la costumbre de ir a la iglesia los domingos. Pero hacen cualquier labor cualquiera. No como los adventistas o sabatistas, ¿verdad? De que el sábado, desde el viernes, ya no hacemos nada. Ya. Y no es que seamos flojos. No, es que simplemente queremos cumplir con lo que Dios manda. Lo que has de cocinar hoy, cocínalo, para que el sábado no los estés cocinando. Entonces, esa va a ser la diferencia. Si tú ves el mundo cristiano, la mayoría, todos en domingo, todos. Entonces, esos son los dos bandos, domingo y sábado. Esa va a ser la controversia, ese va a ser el pleito. ¿Sábado o domingo? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién vas a obedecer? ¿A la palabra de Dios o a la palabra del hombre? Miren lo que sigue diciendo. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Sí, porque el mundo no sabe ni qué hacer, el mundo humano. Estos están el sábado, estos están el domingo. ¿A quién sigo? ¿A dónde voy? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está hablando la verdad? Bueno, la verdad en verdad que no es el ser humano. La verdad es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No me creas a mí, cree la palabra del Señor. Ve lo que te dice para que tú veas a quién vas a servir y de qué bando tú vas a estar. Ella sigue diciendo, los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. Fervientes en el cumplimiento. No te quiebres. No, si te llega la necesidad, confía en Dios. Pídele al Señor. Ella termina diciendo, no deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Si ya te ha puesto la duda acerca del día de descanso y tú ves que es el sábado y tú ves que y le buscas en la Biblia y no encuentras que hay un mandato de guardar el domingo,
es el Espíritu del Señor que te está hablando, que guardes el día del Señor. Así es de que es así que no te dejes alentar o distraer de las armas de Satanás. Ella también nos habla y nos dice en el libro A fin de conocerle: atesorad las lecciones provistas por su amor, que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir, aunque él me matare. Acuérdate, el diablo le hizo llover fuego del cielo, le mató a los hijos, le acabó todo, lo destruyó. Y la mujer, aunque mal lo trató, pero se la dejó. Porque el diablo sabe por dónde buscar y tratar de acabar con los fieles hijos de Dios. Y no estoy hablando mal de las mujeres, no lo tomen mal. Pero si ven la historia, el diablo le dejó a la mujer, a los hijos no, ni a los nietos, ni a las nueras, ni a los yernos. Le acabó todo. ¿Qué quería acabar? Su fe, su confianza en el Dios. Pero fue el mismo Dios quien se lo puso en las manos, quien le dijo: ahí está mi siervo fiel. ¿No será que Dios también hoy en día estará diciendo: ahí está mi hijo fiel? Y que te vengan pruebas, te estén viniendo pruebas y tú no las aportes, no las aguantes y ahora tú quieras hacer lo que tú quieres. Cuidado. Dice acá también, las vicisitudes más difíciles de la vida cristiana deberían ser las que proporcionen mayores bendiciones. En las vicisitudes más fuertes, las providencias especiales recibidas en las horas lobregas deben animar al alma en lo futuro en el ataque de Satanás y deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme en las fieras pruebas. ¿A dónde se afirma uno? En las pruebas. Pero ¿cuántos cristianos quieren las pruebas? Ninguno, ¿verdad? No, es que pues si yo estoy en Dios todo me tiene que ir bien. Oh, yo no soy cola, yo soy cabeza. Y no quieren dejar tratarse mal. Y responden de la misma manera como el otro acusador. Ella dice: la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis tener esa confianza en Dios, que no es perturbada por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ¿realmente confías tú en lo que la palabra de Dios dice? ¿Confías tú en este hermoso libro que es la Biblia? ¿Crees en ella o crees en lo que los hombres te predican? ¿O crees en aquellos predicadores que están falseando la verdad y que un día tú vas a ver el mundo entero, óyelo bien, el mundo entero con un pobre remanente, un pequeño grupo, pocas personas escondiéndose y corriendo para que los enemigos no los destruyan? Y sabes, no los van a destruir. ¿Por qué? Porque Dios será su protección. Pastor Rafael, ya se nos acabó el tiempo. Tan claras, sí, palabras tan claras que usted lo dijo, pastor. Con eso me quedo yo. Y aunque quiera destruir al enemigo, a ese remanente, no lo podrá. Es que así, manténgase firme, queridos hermanos, y fieles, y conozcan cada vez más las Sagradas Escrituras para que no sean engañados. Amén. Eso es todo, pastor. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones.